En mayo de 2013, la familia Basterra Porto representa la imagen perfecta de familia idílica. El padre, Alfonso, se desvive por atender a la pequeña Asunta, de 12 años, y cuidar a la madre, Rosario. Los tres comían y cenaban juntos, veían películas. Sin embargo, todo era imagen, pues ese mismo mes los padres deciden acabar con la vida de su hija, cuyo cuerpo aparecerá sin vida el 22 de septiembre de 2013 en una pista forestal en Teo, La Coruña. ¿Qué pasó con la familia perfecta? ¿Por qué decidieron los padres de Asunta deshacerse de su propia hija? Para tratar de esclarecer las claves del caso Asunta se encuentra con nosotros la periodista Cruz Morcillo, redactora del ABC especializada en sucesos y autora del libro El crimen de Asunta, los secretos del caso que ha conmovido a España. No somos un podcast más sobre crímenes, somos víctimas. Asunta Basterra, cuyo nombre de nacimiento era Yong Feng, nació el 30 de septiembre del año 2000 en la ciudad china de Yongzhou. El 9 de junio del año siguiente fue adoptada por el matrimonio compuesto por el periodista bilbaíno Alfonso Basterra y la abogada compostelana Rosario Porto. Habrían sido los padres de esta quienes animaron a la pareja a adoptar, ya que deseaban tener una nieta. Desde muy pequeña, Asunta deja ver su asombrosa brillantez e inteligencia. La joven, una niña de rostro de porcelana, asistía a clases de francés, inglés y chino, y de piano, violín y ballet. Sin embargo, a partir de 2011, una serie de tragedias marcarán la historia de la familia Basterra Porto. De Rosario destacaba su inestabilidad psicológica. Presentaba episodios frecuentes de ansiedad y estrés, y llegó a ser ingresada por ello en 2009. El matrimonio, además, se separó en enero de 2013, después de que Alfonso descubriera que su mujer le era infiel con un hombre casado. Asunta se queda a vivir en Galicia con su madre y Alfonso se marcha a Bilbao. En junio de 2013, Rosario ingresa en el hospital de nuevo por un problema neurológico, lo cual hará que la familia se reúna de nuevo para cuidar de la niña, esta vez solo como amigos y padres de Asunta. En ese momento comienza la imagen de familia feliz y también los planes para matar a la niña. Durante 3 meses, los padres practicaron una serie de ensayos con Asunta. En varias ocasiones intentan estrangularla, también la sedan varias veces y se van haciendo con recetas y cajas de lorazepam, hasta acumular cientos de pastillas. En algún momento de julio, la niña dice a sus profesoras de música que sus padres la engañan, que su madre le dio unos polvos blancos que la hacen dormir durante días. El 21 de septiembre de 2013, los padres denuncian la desaparición de la niña y al día siguiente esta es hallada entre la maleza de un sendero forestal del municipio de Teo, en La Coruña. En su cuerpo se descubren cantidades tóxicas del ansiolítico lorazepam, el equivalente a unas 27 pastillas, y alrededor de su cuerpo quedan restos de una cuerda naranja utilizada para ahorcarle. La cuerda es idéntica a unas que su madre, Rosario, tiene en su casa. Está claro que los padres son los asesinos, pero ¿por qué deciden unos padres matar a su propia hija? Que muchas gracias, Cruz, por estar hoy con nosotros para hablar del caso de Asunta Basterra. Gracias a vosotros. La primera pregunta, ¿ha trascendido que hubiera en algún momento señales de que Rosario o Alfonso no quisieran a la niña? Bueno, lo que trascendió durante la investigación y durante la instrucción del caso era, y de hecho viene así en la sentencia, era como que se habían cansado de ella, ¿no? Que es un motivo, evidentemente no es ningún motivo para matar a nadie, mucho menos a tu propia hija. Pero eso es lo que trascendió por distintos motivos después de la separación de ellos. Bueno, pues el Rosario no podía o no quería ocuparse de la niña. A Alfonso parece que le suponía un estorbo en su relación que pretendía reiniciar con Rosario, y eso es lo que supimos. Realmente el crimen de Asunta es un crimen en el que nunca se concluyó en ninguna de las sentencias ni durante la investigación el motivo real por el que la mataron. Eso es así. Pero la suposición es que Asunta resultaba de alguna manera una molestia para sus padres, ¿no? Exacto, eso es lo que se dedujo en la investigación, lo que también se puso de manifiesto durante el juicio que se celebró en Santiago, en la audiencia. Evidentemente, como se sabe, ninguno de los dos reconoció nunca haber matado a la niña. Todas las pruebas le señalaron y todos los indicios apuntaron a ello, y bueno, así lo sentenció incluso el Tribunal Supremo, ¿no? Como que
se había convertido en un estorbo, y de ahí que antes del crimen ya llevaran pues casi 3 meses suministrándole Orfidal y suministrándole opiáceos, ¿no? Esos polvos a los que la niña hacía referencia, que la dejaban atontada cuando no desvanecida. Y hablando de estas pruebas, ¿cómo se llegan a conocer los detalles de estos ensayos que los padres realizan con Asunta antes del asesinato? Bueno, hubo varias. Una vez que el cadáver de la niña se encuentra y se le hace la autopsia, la definitiva, se demoró mucho, tardó casi 3 meses, precisamente por esas pruebas toxicológicas complicadas. Esas pruebas toxicológicas confirmaron lo que habían venido apuntando distintos testigos durante la investigación, durante la instrucción del caso. ¿Qué apuntaban? Pues una de las profesoras de baile contaba que un día había llegado mareada, que había llegado atontada, y que Alfonso lo que explicó es que, bueno, que le había dado un aerosol para la alergia. Otra madre, la madre de una amiga suya, también relató que la niña, la propia Asunta, le había contado durante una excursión que hizo con ellos que había entrado una persona en la casa y que la había intentado matar, ¿no? Los padres dijeron que eso era una fabulación de la niña, pero todo apuntó a que sí, a que ese primer intento existió allá por el mes de julio aproximadamente, ¿no? Asunta la matan en septiembre, pues eso fue como 2 meses antes. Y luego, como te decía, la autopsia, las pruebas toxicológicas confirman en el análisis del cabello y en el análisis de tóxicos que se le había suministrado Orfidal durante al menos 3 meses antes, ¿no? Antes del crimen, porque el día del crimen las pruebas fueron clarísimas, ¿no? Se llegó a hablar de hasta 25 pastillas machacadas con toda una de las forenses en sala que le podían haber suministrado el mismo día del crimen, ¿no? Para que estuviera atontada cuando la asfixian. ¿Se esforzaron los padres en esconder el cadáver de la hija? Bueno, realmente no se esforzaron mucho. Recuerdo que no se pudo acreditar de forma fehaciente que Alfonso Basterra se trasladara a la finca de Teo para acompañar a Rosario Porto en la comisión pura y dura de la asfixia del crimen, ¿no? Eso no se llegó a acreditar. Lo que dice la sentencia es que Rosario Porto o ambos la matan en la casa de Teo, la estrangulan. Sobre la autoría directa de Rosario Porto no quedó duda porque apareció ADN mezclado de ambas en un pañuelo con el que estaba en la finca de Teo, en una cesta, que fue la primera gran prueba, digamos, y se deshacen de ella en un camino muy próximo a la finca. Hay una teoría que es que cuando Rosario Porto sale con el cadáver de Asunta, supuestamente en la parte trasera o en el maletero del coche, Alfonso podía ir escondido en el coche y por eso no le vio los vecinos con los que se cruzó Rosario Porto, ¿no? Que se detuvo un momento y le hicieron, bueno, la saludaron, pero realmente no se esforzaron mucho. Apareció muy cerca de la casa de Teo. Sí que se esforzaron en cuanto que lo primero que hicieron fue ir a denunciar la desaparición a la comisaría y dejarse ver para que nadie los señalara, ¿no? Y fingir que estaban muy compungidos. Pero hay que recordar que esa misma madrugada, a las 3-4 horas de aparecer el cuerpo, que lo encuentran de forma fortuita 2 hombres, pues esa misma noche ya a Rosario consta como investigada, como imputada en ese momento, ¿no? Y a Alfonso lo detienen pues 3 días después. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se encuentra el cuerpo? Pues Asunta la habían dejado vestida, abandonada junto a una cuneta en Teo, en el municipio de Teo, junto a un camino, como te digo, muy cerca de la finca familiar donde la mataron. Estaba vestida, como te digo, tenía mojado el pantalón y bueno, pues en principio no tenía ningún signo externo de agresión. Pronto se descartó que hubiera sufrido algún tipo de agresión sexual, etcétera, y lo que sí determinó la autopsia
es que había sido asfixiada, ¿no? Probablemente con una almohada, con algún tipo de almohada, y ejerciendo presión, eso sí quedó claro, sobre tapándole la boca y la nariz para que no pudiera respirar. Ya estaba, como te digo, bajo el efecto de la droga, de las pastillas que le habían suministrado los padres, ¿no? La dejaron al aire libre, tirada en una cuneta, era de noche, no se veía nada, pero estos dos hombres que llevaban una camiseta blanca y un pantalón de chándal, y estos dos hombres que venían, bueno, pues de juerga, y que no estaban en muy buenas condiciones porque habían estado bebiendo, etcétera, pues la camiseta blanca parece que fue lo que les llamó la atención, ¿no? Y ellos... Estaba también, tenía signos de haber sido, tenía signos en la muñeca y en los tobillos de haber sido atada, y también se concluyó que había sido atada probablemente para trasladarla con esas cuerdas naranjas que utilizaba el jardinero de la finca de Teo, y que aparecieron unas similares, ¿no? Vale, entonces estos dos hombres encuentran el cuerpo y llaman inmediatamente a la policía. Sí, llamaron a los agentes, no recuerdo si fue la policía, creo que llamaron a la Guardia Civil, y claro, la Guardia Civil, al nada más encontrar el cadáver, se pone en contacto, sí fue la Guardia Civil, se pone en contacto porque ya había entrado la denuncia de la desaparición de Asunta unas horas antes en la Policía Nacional de Santiago, que es donde acudieron a denunciar los padres, ¿no? Entonces rápidamente se dan cuenta de que se trata de la misma niña cuya desaparición se había denunciado en torno a las 9:30, 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche creo que fue la hora en la que se denuncia. Y bueno, los propios agentes de la policía van esa madrugada, van a la casa de Rosario, donde están Rosario y Alfonso, y les comunican que ha aparecido el cuerpo de Asunta. Vale, entonces queda claro que los padres denunciaron para mostrarse compungidos. Sin embargo, ¿no es más fácil ser descubiertos de esa manera? No, porque tenían una coartada perfecta. A ver, Rosario Porto era una señora muy bien considerada en la sociedad de Santiago, era abogada como su padre, estaba en muchísimos círculos sociales, era una persona, insisto, muy muy bien considerada en la ciudad, y su marido también, su marido Alfonso Basterra era periodista en El Correo allí en Santiago. Entonces ellos, lo que dicen los investigadores es que ellos nunca imaginaron que iban a señalarlos, y de hecho tal vez si no hubiera sido tan rápida la investigación no se les habría señalado. Lo que ocurre es que esa misma madrugada, nada más levantarse, nada más se produce el levantamiento del cadáver de Asunta, la comitiva judicial acompaña a los padres, los lleva, les pide que entrar en la finca de Teo, y la Guardia Civil nada más subir a una de las habitaciones. Rosario, en un acto pues reflejo, digamos, para esconder las pruebas, entra directa, pide ir al baño y entra directa en una de las habitaciones del piso superior, y lo que intenta es esconder la papelera donde estaban las cuerdas naranjas y los pañuelos con moco, así, donde luego se encuentra el ADN cruzado de ellos dos, ¿no? Es decir, que ellos nunca pensaron que le iban a señalar, pensaron que iba a ser un crimen impune. Eso es lo que siempre ha sostenido la investigación. Entonces fue un gesto equivocado lo que les acabó incriminando. Yo creo que eso fue el inicio, un gesto equivocado, efectivamente, pero también una rapidísima investigación y el instinto tanto de los investigadores como del juez, como del fiscal, que rápidamente les condujo a esa finca, porque imagínate que no le hubieran detenido. De hecho, ella no estaba detenida cuando va a esa finca. Imagínate que le hubieran dado margen y se hubieran deshecho de esas pruebas. Acuérdate también que apareció meses después, aparece ADN en restos de semen en la camiseta de Asunta, y se imputa a otra persona que nada tenía que ver con ese crimen, que ni siquiera había viajado a Galicia en su vida, un chico colombiano,
bueno, fue una mezcla, quedó acreditado que se mezclaron los perfiles genéticos en el laboratorio cuando se analizaron, pero imagínate que la investigación se hubiera desviado por ese camino y que no hubieran encontrado esos papeles ni esas cuerdas, en fin, que yo creo que fue una mezcla tanto de la torpeza de Rosario por irse directa a tratar de esconder esa prueba, como de la pericia de los investigadores de darse cuenta de eso, ¿no? Vale, entonces la hipótesis principal sobre el móvil del crimen es que Asunta como que ya no servía a sus padres. Sin embargo, ¿pudo haber motivos económicos detrás del crimen? Nunca se acreditaron esos motivos económicos porque en realidad Asunta era hija única, era a quien le iba a corresponder la herencia tanto del padre como de la madre. Bueno, el padre no tenía nada, la de la madre cuando Rosario Porto no estuviera, pero no había conflicto ni había nada en liza porque Rosario Porto estaba muy bien posicionada económicamente, es decir, que no había ese motivo económico. En todo caso, podía haberlo por parte de Alfonso Basterra, que sí que se quedaba en una posición más desprotegida después de la separación y de perder un poco el ascendente sobre la vida familiar que él controlaba, pero no hubo motivo económico. Aquello se barajó, pero fue, bueno, en los crímenes tan mediáticos y cuando la información está muy cerrada suele pasar que se lanzan a veces muchas teorías descabelladas y sin pies ni cabeza que luego la investigación acaba desacreditando, y esto fue lo que ocurrió, ¿no? No hubo ningún motivo económico, eso jamás se probó ni tenía ningún viso de realidad. Vale, pues eso sería todo. De nuevo, Cruz, muchas gracias y ha sido un placer compartir contigo los detalles de este crimen. Muchísimas gracias, Cristina. Un beso a vosotros. Adiós. Chao, chao. Acabas de escuchar El periodista y su caso, una sección de Cristina Garballo.